A continuación veremos cómo funcionan las reglas de integración en eFactory. Una regla de integración en eFactory nos permite definir cada una de las partes o componentes que va a tener nuestro asiento en los comprobantes de diario al contabilizar. Como vemos por acá, en este ejemplo, tenemos un comprobante de diario generado en línea para la factura de ventas X004. En este asiento tenemos la parte de ingresos por ventas, la parte de cuentas por cobrar clientes, la parte de impuestos, la parte de inventarios y la parte de costos de los inventarios. Si minimizamos por acá el menú, podemos ver por acá las reglas de integración que generaron cada una de estas partes. Entonces, como vemos aquí, tenemos en ingresos por ventas, lo generó la regla L20001, la regla L20002 generó la parte de cuentas por cobrar, la regla L20003 generó la parte de impuestos, la L20004 generó la parte de inventarios y la L20005 generó la parte de costos. Ahora, para ver el contenido de cada una de estas reglas, debemos ingresar al módulo de contabilidad en la sección de actualizaciones y acá vamos a hacer clic en reglas de integración. Y acá tenemos el formulario de reglas de integración. Para este ejemplo voy a utilizar primero la regla L20001 y les voy a indicar el contenido de cada uno de los campos de esta regla. Ok, lo primero que definimos en nuestra regla de integración es el campo origen de datos sin agrupar. En este indicamos una consulta SQL que nos va a devolver los campos que va a utilizar nuestra regla y va a aplicar la condición que nos va a indicar si el documento o el registro actual se va a contabilizar o no. Luego, acá arriba tenemos el campo de monto de asiento en el que indicamos el campo de nuestra consulta SQL del que vamos a tomar el monto que se va a mostrar en el asiento. Luego tenemos por acá el campo de cuenta contable. En este campo siempre utilizamos la función de obtener cuenta contable, que como su nombre lo indica, esta función va a tomar la cuenta contable de la ubicación que nosotros indiquemos en ella. Esta función recibe de 1 a 10 parámetros o 10 ubicaciones de las que puede tomar la cuenta contable. Entonces, para el caso de la regla L201, primero va a tratar de conseguir la cuenta contable asignada a la información contable de los renglones de la factura. Que si vamos por acá al módulo administrativo, esta sería nuestra factura. Si hacemos clic por acá a información contable, acá podremos asignar una cuenta contable para este renglón. En este caso no tenemos nada asignado. Voy a cerrar por acá y volvemos a contabilidad. Entonces, trata de buscar la cuenta contable del renglón de la factura. Si no encuentra nada, pasa al siguiente campo, que en este caso sería artículo. Trataría de obtener la cuenta contable asignada al artículo que está en la factura. E igualmente, si no encuentra nada, trataría de obtenerlo de los impuestos de la factura y así sucesivamente con cada uno de los campos o de los formularios adicionales, que en este caso serían del concepto del artículo de la factura, de la clase del artículo, del tipo del artículo, de la sección, del departamento y del almacén. Por último, va a buscar la cuenta contable en una regla de integración. Las reglas de integración las tenemos por acá en actualizaciones, cuentas de integración, me equivoqué. En estas podemos indicar una cuenta contable que va a tomar la regla en caso de que no encuentre ninguna cuenta contable en las ubicaciones anteriores. Entonces, para la regla L201, en este ejemplo, ella busca la cuenta de integración 2019. Vamos a buscar la cuenta de integración 2019 para ver cuál es su contenido. Sería por acá. Como vemos, la cuenta de integración 2019 es otros ingresos en ventas. Y esta tiene asignada la cuenta contable ingresos por ventas de repuestos y accesorios. Por lo que si no hay nada asignado en ninguna de estas ubicaciones, el asiento se va a generar con la cuenta contable de ingresos por ventas de repuestos y accesorios. Ok, ahora si continuamos bajando por acá, tenemos el campo de fecha, en el que vamos a indicar la fecha de emisión del documento,
Luego tenemos el campo nivel del documento. Este es un campo por defecto en el que siempre se indicaría el valor de 100. Luego tenemos el campo descripción, el cual nos permite utilizar expresiones Leaf, el cual es el lenguaje interpretado de Factory, para crear un comentario que se va a imprimir en el renglón de nuestro comprobante de diario. Que si nos vamos por acá al comprobante de diario y abrimos acá el comentario, vemos cómo se genera nuestra descripción, que sería el renglón, el artículo que estamos contabilizando, la factura y qué regla genera nuestro renglón del asiento o fila del asiento. Ajá, luego podemos aquí indicar un comentario adicional para nuestra regla. Y luego tendremos por acá el campo de centros de costos. Este, de la misma forma que el campo de cuenta contable, utiliza una función que en este caso es obtener centros de costos, la cual, como su nombre lo indica, va a tomar los centros de costos de las ubicaciones que nosotros le indiquemos. En este caso, si la cuenta contable utiliza centros de costo, va a tratar de leer el centro de costo asignado igualmente en el renglón de la factura, sino en el concepto de movimiento asignado al artículo de la factura, sino en el departamento, sino en la sucursal. Y por último tenemos este campo que está por acá, o esta propiedad, que sería como un fallback. Es decir, en caso de que no encuentre nada en ninguna de estas ubicaciones, para evitar que la regla produzca un error, va a tomar el centro de costo asignado a la misma cuenta contable. Que si nos vamos acá a cuentas contables, usando de ejemplo la cuenta de ingresos por ventas de repuestos y accesorios, vemos que esta tiene asignado por acá el centro de costos de administración. Entonces, nuestro asiento, si no encuentra ningún centro de costos en estas ubicaciones, se va a generar con el centro de costos de administración, que tiene asignado la cuenta contable. Ajá. Luego tenemos la sección de moneda, en la que vamos a indicar la moneda y la tasa del documento que estamos contabilizando. Ajá. Luego tenemos la sección de cuentas de gastos, que de la misma forma que la sección de cuenta contable o centro de costos, esta ejecuta la función obtener cuenta de gastos, la cual va a tomar la cuenta contable, la cuenta de gastos asignada en las ubicaciones que nosotros les indiquemos. En este caso, si la cuenta contable utiliza cuentas de gastos o maneja cuentas de gastos, va a consultar la cuenta de gastos en la información contable de la factura. Si no encuentra nada, lo va a buscar en la información contable del departamento. De lo contrario, lo va a tomar del almacén. Y por último, de la misma forma que en la función de centros de costos o en la sección de centros de costos, tenemos esta propiedad, cuenta contable.pc cuenta gastos, la cual, si no hay nada asignado en estas ubicaciones, va a evitar que la regla dé error y va a tomar la cuenta de gastos que tenga asignada la misma cuenta contable, que en este caso la cuenta contable de ingresos por ventas de repuestos y accesorios tiene asignada la cuenta de gastos 0013, que es ventas netas. Entonces en este caso la cuenta de gastos de nuestro asiento sería ventas netas. Ajá, luego tenemos por acá el campo de ejecutar cuando. En este campo podemos definir una condición que va a indicar si se debe o no ejecutar nuestra regla. Por defecto, siempre utilizamos el valor verdadero, ya que en la misma en la misma consulta SQL, nosotros indicamos la condición que va a definir si se va a ejecutar o no la regla, por lo que no es necesario indicarla nuevamente acá. Ok, ahora tenemos la sección de origen, en la que vamos a indicar la información del documento que generó nuestro asiento contable. Primero debemos indicar el tipo de origen, que en este caso la regla que estamos usando de ejemplo es una regla de ventas, por lo que el tipo de origen es ventas. Luego debemos indicar el documento que generó nuestro asiento. Ajá, luego en la clase de origen, si nuestras reglas de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, debemos indicar el tipo de documento que generó el asiento, que puede ser factura, nota de crédito, nota de recepción o el resto de tipos de documentos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Ajá, luego debemos indicar también el renglón en el caso de que la regla de integración lea un renglón del documento, como en este caso que estamos leyendo los renglones de la factura. Ajá. Luego debemos indicar en la fecha de origen la misma fecha de emisión del documento de origen. Ajá. Luego podemos indicar también una referencia, la cual es un campo descriptivo que se va a mostrar en el renglón de nuestro comprobante de diario. Si nos vamos al comprobante de diario, aquí podemos ver la referencia que se genera para esta regla, que sería factura, el número de la factura, el número del renglón y el cliente al que pertenece la factura. Ajá, y por último la sucursal, en la que vamos a indicar la sucursal en la que se generó nuestro comprobante diario o en la que se registró la factura o el documento que estamos contabilizando. Ajá. Ahora tenemos la sección de información contable. Esta sección nos permite marcar y validar los documentos que ya hemos contabilizado, para de esta forma no contabilizarlos nuevamente. En esta tenemos el campo contable, donde vamos a indicar el campo contable que obtuvimos en nuestra consulta SQL, que en este caso sería aquí contable factura, del documento que queremos marcar para no volver a contabilizarlo. Ajá, luego tenemos también el campo marcar documento de origen como contabilizado, que nos permite indicar si la regla actual que se está ejecutando va a marcar el documento que estamos contabilizando actualmente. Luego tenemos la tabla de origen en la que vamos a indicar el documento que estamos contabilizando o la tabla del documento que estamos contabilizando. Y por último, la condición de selección en la que vamos a validar que el documento que vamos a marcar sea igual al documento que estamos contabilizando actualmente. Ajá. Luego de eso tenemos la sección de auxiliar y clasificador. En esta tenemos el campo de código del auxiliar del asiento, el cual ejecuta la función obtener auxiliar, que de la misma forma toma el auxiliar de las ubicaciones que nosotros le indiquemos. En este caso, primero va a tratar de tomar el auxiliar por defecto que tenga asignado la cuenta contable en el campo de acá, auxiliar de la cuenta contable. Y en caso de que no haya nada asignado en ese campo, va a crear el propio código de auxiliar de esta forma. Para el cliente, concatenando o uniendo C más el código del cliente. Para el proveedor sería P más el código del proveedor. Y para los trabajadores sería T más el código del trabajador. Ajá. Luego tenemos también el campo de código de clasificador, que en el caso de que la cuenta contable utilice clasificadores, va a ejecutar la función mobtener clasificador también, que va a tomar el clasificador asignado en las ubicaciones que nosotros les indiquemos también. En este caso, primero va a tratar de tomar el clasificador de la factura de ventas, si no encuentra nada, del concepto de movimiento del artículo, y por último, si no encuentra nada, va a asignar por defecto el clasificador rep. Ajá. Por último, tenemos aquí la sección de otros, en la que se indica el, digamos, el módulo o el formulario que va a ejecutar la regla de integración actual. En este caso, nuestra regla de integración de ejemplo es una regla de venta, por lo que el tipo de documento que va a ejecutar esta regla va a ser ventas a clientes. Ajá. Adicionalmente, podemos indicar si la regla de integración es una regla en línea o en lote, activando esta casilla. En este caso, esta regla es una regla en línea. Y aquí debemos indicar la opción en línea que va a ejecutar esta regla, es decir, el formulario que va a llamar a la ejecución de esta regla, que en este caso sería facturas de venta. Ok, ahora podemos ver cómo otras reglas toman los campos que utilizan para generar los asientos contables. Para esto vamos a hacer clic acá en la pestaña de resumen. Voy a buscar aquí alguna otra regla que les pueda mostrar. Por ejemplo esta, la LREC 001, que es renglones de recibos de nómina, asignaciones. Vamos a bajar a la consulta SQL. En esta, igualmente, primero consultamos la tabla del documento que queremos contabilizar, que en este caso sería el recibo de nómina. Aplicamos la condición y los filtros de los recibos que queremos contabilizar y tomamos los campos que vamos a utilizar en nuestra regla. Pero como vemos por acá,
tenemos este campo especial, el campo carpeta, el cual valida que el tipo del cargo sea de costos o gastos. Si es costos va a tener un valor de 1 y si es gasto va a tener un valor de 2. Este campo se utiliza por acá arriba en la función, en el campo cuenta contable, el cual igualmente tiene la función en obtener cuenta contable que recibe las ubicaciones en las que va a tomar la cuenta contable. Pero en este caso, acá en el campo contable conceptos nómina, en vez de tener un valor numérico directamente, por ejemplo 1, como hemos visto en la regla anterior, tiene el campo carpeta. Es decir, dependiendo del cargo que tenga asignado el trabajador, va a tomar la información contable del concepto de nómina en la carpeta 1 si el cargo de trabajador es costo, o en la carpeta 2 si el cargo de trabajador es gastos. Ajá, e igualmente, si la función no encuentra ninguna cuenta contable asignada en alguna de esas dos carpetas, consultaría la cuenta contable en trabajadores, o de lo contrario, si no encuentra nada en ninguna de estas dos ubicaciones, tomaría la cuenta contable de la cuenta de integración 7002. Que si vamos por acá a cuentas de integración, vamos a buscar la cuenta de integración 7002. Es esta que está por acá, asignaciones de nómina. Tiene asignado por defecto la cuenta contable de sueldos. Ok, en cuanto al resto de campos, el funcionamiento sería el mismo. Por ejemplo, acá asignaríamos una descripción para el renglón del comprobante de diario. Tomaríamos un centro de costos en el campo centro de costos, el cual ejecuta igualmente la función en obtener el centro de costos, y le indicamos las ubicaciones de las que va a tomar el centro de costos, que sería primero en conceptos de nómina en la carpeta 1 o 2, dependiendo del cargo del trabajador. Si no encuentra nada ahí, sería en trabajadores, de lo contrario en departamentos de nómina, de lo contrario en sucursales, y por último, si no encuentra nada acá, lo tomaría en el centro de costos asignado a la cuenta contable. Ajá, aplica igualmente en la cuenta de gastos. Si la cuenta contable del asiento utiliza cuenta de gastos, consultaríamos la cuenta de gastos en la carpeta 1 o 2 del concepto de nómina, en la carpeta 1 del trabajador, si no encuentran nada en el departamento o en la sucursal. Y por último, le diría igualmente la cuenta de gastos de la cuenta contable, asignada a la cuenta contable. Ajá, en el origen indicamos los campos del documento de origen, que en este caso sería una nómina. Indicamos el documento, el renglón que estamos leyendo de asignación, la fecha de la nómina. Asignamos una referencia descriptiva y la sucursal. Ajá, y por acá abajo configuramos la sección de información contable para que marque o valide los recibos de nómina contabilizados. E indicamos si esta regla de integración va a utilizar auxiliares, que para el caso de nómina, los auxiliares utilizados serían T más el código del trabajador, como le indiqué anteriormente. Y por último, en la sección de otros, indicaríamos el formulario que ejecuta esta regla, que sería nóminas, el tipo de documento. En este caso, esta también es una regla en línea que se ejecuta desde recibos de nómina. Ok, por último podemos ver alguna otra regla. Por ejemplo, esta que está por acá, descuentos en pagos de proveedores o pagos a proveedores. Igualmente vamos a bajar acá a la consulta SQL. Como vemos, esta lee los descuentos generados en pagos a proveedores, aplica la condición junto con los filtros para los documentos que vamos a contabilizar y toma los campos que va a utilizar nuestra regla. Ajá. Si subimos acá, en cuenta contable, en este caso, la regla LPAC 007 de descuentos en pagos a proveedores, primero consulta la información contable o la cuenta contable en el concepto movimiento asignado al proveedor en la carpeta 4. Si no encuentra nada ahí, consulta la carpeta 4 de la información contable del mismo proveedor. Y si no encuentra nada, que es lo más común, consultaría la cuenta contable asignada a la cuenta de integración 4013. Que si vamos acá a cuentas de integración, vamos a buscar la cuenta 4013.
que sería esta que está por acá. Otros descuentos en compras, que tiene asignado la cuenta contable de descuentos en compras. Por lo que es bastante común que pues, por defecto todos los asientos que se generen con descuentos en pagos a proveedores se generan con la cuenta de descuentos en compras. Continuamos bajando. Igualmente indicamos la descripción del asiento. En este caso es de un pago. En la sección de centros de costos aplicaría igual. Ejecutamos la función obtener centros de costos. Consultamos el centro de costos del concepto de movimiento asignado al proveedor en la carpeta 1. Si no encuentra nada de la carpeta 1 de la información contable del mismo proveedor, de lo contrario en la sucursal. Y por último, si no encuentra nada, igualmente toma el centro de costos por defecto que tenga asignado la cuenta contable. Lo mismo aplicaría en la cuenta de gastos. Ejecutamos la función obtener cuenta de gastos. Consultamos la cuenta de gastos en la carpeta 1 de la sucursal y si no encuentra nada, tomamos la cuenta de gastos asignada por defecto en la cuenta contable. Indicamos los campos de origen, que en este caso sería un pago. Indicamos el documento, el tipo de origen, que en este caso sería una devolución, un descuento que se registrará en cuentas por pagar como nota de crédito. Indicamos el renglón, la fecha del pago e igualmente una referencia descriptiva y una sucursal. Si continuamos bajando por acá, configuramos la sección de información contable. En este caso, como vemos aquí, esta regla no marca los documentos, sino que simplemente valida que el campo contable de pagos no esté marcado para poder contabilizar el documento actual. Igualmente, obtenemos los auxiliares si es necesario, del auxiliar por defecto asignado a la cuenta contable, o en este caso creamos el auxiliar para el proveedor uniendo P más el código del proveedor. Y por último, tenemos por acá la sección de otros con el origen que va a ejecutar esta regla, que sería desde pagos a proveedores, el tipo de documento, igual es una regla en línea, e indicamos aquí el formulario de pagos a proveedores. Y con eso estaría listo el funcionamiento de una regla de integración en eFactory.